vivido durante estos años, meses o días que han estado encarcelados simplemente por pensar diferente? Les dicen, usted es terrorista, usted está haciendo conspiración contra el país, pero realmente es una forma de control que tienen los regímenes autoritarios. Cuando les dicen, Jennifer, porque es que las denuncias de los familiares es que pueden pasar semanas y ha habido personas, familiares que se enteran de dónde están sus seres queridos, de lo que se les está imputando, incluso sin ir a una audiencia, porque Diosdado Cabello decidió decirlo en su programa. O sea, imagínese el nivel a lo que llegó la represión del régimen. A lo que llevó la represión del régimen, así es. Pues una de las personas que no ha sido excarcelada en este momento, Lina, pero que estuvo en las excarcelaciones del año pasado, en octubre, si no estoy mal, fue uno de los colombianos que se llama Iván Colmenares. ¿Quién es Iván Colmenares, con quien vamos a hablar en contados segundos? Sí, mire, Jennifer, Iván Colmenares fue un colombiano que estaba intentando cruzar la frontera por Arauca. Él iba a visitar a su familia en Cúcuta y es ahí cuando es detenido. Él es un abogado, defensor de derechos humanos, pero además trabajaba en temas migratorios. Él fue detenido y fue liberado junto a otros 17 colombianos en octubre del año pasado. Se habla que de esos detenidos quedan 22 que siguen, digamos, en poder del régimen y que se espera que vayan siendo liberados, digamos, a medida que se está dando toda esta situación, que ya que Gonzalo pone el punto, yo no creo que sea, yo creo que hace parte de un diálogo que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con quienes en este momento están en el poder. Eso no ha sido, digamos, que vaya pasado de gratis. Yo creo que es que aquí hay un acuerdo y un diálogo para que una presión, sobre todo, una presión. Pues sí, pues acuerdo que se está dando en medio de todo lo que está pasando, pero es Iván Colmenares uno de ellos. Jennifer, nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar con él en una oportunidad. Él tenía mucho miedo de contar un poco lo que había pasado. Él estuvo en la cárcel del Rodeo, pero hoy que todo esto se está dando, él está alzando la voz, sobre todo porque hubo un compromiso y fue que quienes quedaran liberados en ese momento iban a seguir alzando la voz por los que seguían detenidos. Pues se va a alzar la voz justamente en estos micrófonos, Lina María. Iván Colmenares, gracias, señor Colmenares, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muy buenos días para toda la mesa de trabajo. ¿Cómo le ha ido usted en estos 3-4 meses de libertad? ¿Cómo le ha ido, sobre todo en época decembrina, de familia, inicio de año? Bueno, aún apenas tengo 2 meses de liberado, entonces en esta época decembrina pues ha sido muy reconfortante visitar amigos, visitar familia, estar en familia con mi madre, con mi hermana, pues que son pues mi núcleo familiar. Y bueno, muy reconfortante, tiempo de calidad. Nos dice Lina, señor Colmenares, que usted pues ahora tiene el compromiso que adquirió con sus compañeros también detenidos, pues de comentar un poco las condiciones, porque uno en libertad, en un país democrático, no se alcanza a imaginar qué es lo que está pasando en un régimen autoritario, que simplemente usted, por trabajar con derechos humanos o por oponerse a lo que dice el gobierno central, pues simplemente está echado de terrorista o de conspirador, etcétera, etcétera, y es mandado sin ningún tipo de garantía procesal a una cárcel. Usted, ¿cómo vivió y cuánto tiempo estuvo detenido sin ningún tipo de estos derechos? Bueno, estuve detenido. Parece que está fallando, Jennifer. Sí. Bueno, vamos a intentar conectarlo porque pues, nos parece muy importante este tipo de historias, porque como le decía Yolina, a veces es muy complicado cuando uno está pues en libertad y gozando de derechos que uno los ve como tan normales, poder hablar, poder disentir, poder poner un tuit o en contra de algo que se puede hacer en democracias y en países libres, que uno no alcanza a imaginarse que es no poder hacerlo, ¿no? Pues sí, y sobre todo lo que usted decía, cómo ha sido recuperar la libertad y gozar de pequeños placeres que uno da por contado. Uno da por contado, por ejemplo, los que somos de la frontera, comernos una yaca en diciembre. Sí. Y, por ejemplo, yo he podido seguir, digamos, este camino de libertad de Iván Colmenares y lo vi con su familia, comiéndose la yaca, volviendo a la vida normal, abrazando a su mamá el 31 de diciembre. Yo creo que eso es frente a lo que vamos a empezar a ver con todas estas personas que van a empezar a liberar. Ojalá, como diría mi abuelita, Dios la oiga, Lina. Hoy ya está con nosotros señor Colmenares. Bueno, nos estaba comentando cuánto tiempo entonces usted duró detenido ahí en Venezuela y cómo fueron ese tiempo. Bueno, yo estuve detenido 360 días, es decir, un año detenido por el régimen venezolano, en donde fui capturado en el territorio de Arauca al momento de intentar sellar mi pasaporte. Sin una razón justa, sin una razón lógica, simplemente por pertenecer a una organización humanitaria. En otro escenario yo también trabajaba con Ejército Nacional como profesional de defensa, defendiendo los intereses de la nación.
del Estado colombiano. Y bueno, por estos motivos creo que cumplí como un perfil interesante, bastante elocuente para ellos. Entonces era evidente que mi perfil era algo agradable para estas personas. Es por eso que pues me capturan y me detienen. Entonces pues ya lo demás es historia. Fui llevado a una entidad penitenciaria llamada el Rodeo 1 y bueno, fui capturado durante un año. ¿Y cómo fueron esos 360 días, señor Colmenares? Porque claro, ninguna cárcel es agradable. Si usted visita cárceles acá que seguramente conoce en Colombia, en Bogotá, pues son lugares en donde hay miedo, en donde hay tensión. En Colombia, por ejemplo, hay mucha corrupción. Para tener una cama hay que negociar con los guardias del IMPEC en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Es decir, la experiencia de una cárcel nunca es agradable. Pero en este caso, en Venezuela, pues tiene incluso agravantes. Por ejemplo, el tema de no poder acceder a un abogado, el tema de no tener ningún tipo de garantía procesal. ¿Cómo era esa convivencia o esa retención a la que usted estuvo supeditado ahí bajo el régimen de los Maduro, de Nicolás Maduro? Bueno, yo recuerdo que alguien me enseñó en la prisión que uno en la cárcel nunca tiene días buenos, siempre hay días malos y días peores. Y eso es algo que se ve y se refleja en todas las cárceles y más en este tipo de prisiones en donde hay detenciones injustas, hay privaciones injustas de la libertad, hay violación sistemática de los derechos humanos y pues es evidenciado al no tener un debido proceso, al no tener un abogado defensor, al no tener una garantía procesal pues que te ampare de una u otra manera dentro del Estado venezolano. Y estamos sometidos a un régimen que simplemente es dictatorial, es una cárcel en donde tú entras y sales por un mensaje de WhatsApp, si alguien autoriza o no tu salida, más no porque la justicia realmente te esté dando la libertad. Iván, las condiciones dentro de la prisión, bueno, son totalmente precarias. Yo creo que las condiciones sanitarias dentro de la prisión o dentro de la celda pues son totalmente precarias, humedad todo el tiempo, cucarachas por todos lados, condiciones de mal aseo, condiciones en las que pues nosotros inclusive nos quedábamos hasta sin jabón 2-3 días y nos tocaba un baño al día y a veces pues bañarnos con pura agua porque pues no teníamos quién nos llevara un pedazo de jabón, quién nos llevara un poco de jabón o quién nos pudiera como suplir esas necesidades, porque estábamos en un territorio que no era el nuestro, estábamos supeditados a lo que ellos pudieran darnos. Y es ahí pues donde se ve pues una flagrante violación de derechos, ¿no? Por lo menos a la dignidad. Aparte de las cucarachas, de la poca salubridad, entendía yo también que no les daban ni sábanas ni cobijas porque muchos de los compañeros con los que usted estaba intentaron colgarse, entonces les quitaron las cobijas. Había otro tipo de maltratos, porque eso ya es un maltrato, pero había otro tipo de maltratos físicos, verbales, psicológicos. ¿Cómo era este entorno en el lugar donde usted estaba recluido? Bueno, yo creo que ellos siempre intentan mantener un tono autoritario en donde ellos son pues quienes los que mandan. Entonces pues el trato siempre es distante a ti, va a ser un poco distante, fríos, un poco grosero, un poco en donde ellos lo que intentaban era como inculcar el miedo hacia ellos, en que nosotros tuviéramos miedo de su presencia. Entonces pues el constante maltrato psicológico y el constante maltrato verbal pues era evidente todos los días dentro de la prisión, donde ahí lo que tú tenías que hacer era lo que decían ellos, quedarte quieto y ya, esperar a que tu día llegara, pero es preocupante el saber cuánto tiempo vas a poder estar ahí, es preocupante el saber cuánto tiempo vas a estar dentro de esa prisión, que es lo que es más duro es la incomunicación con tu familia. El hecho de que te secuestren y te incomuniquen de tu núcleo familiar, pues es lo más duro y lo más complicado de todo. Después de 7 meses yo pude poder llamar a mi mamá, poder decirle dónde estaba, mi mamá pudo tener un respiro de que al menos yo estaba vivo. Entonces, oh sorpresa, mi mamá, yo estaba en Caracas, estaba en el epicentro pues de todo ese andamiaje de poder y andamiaje de mentiras. Entonces es ahí donde vemos cómo el gobierno venezolano juega con la vida de las personas y con la vida de nuestras familias, porque no solamente afecta directamente a nosotros, sino también a nuestras familias, a nuestros amigos que estuvieron ahí súper pendientes de nosotros, que sufren y lloran día a día pues la ausencia, ¿no?
Sí, Iván, se habla mucho, usted hablaba, estaba en Caracas, en el epicentro, y casi siempre se habla del helicoide. De hecho, pues Donald Trump lo mencionaba en un discurso hace unos días, decía que era un centro de tortura en pleno Caracas que ya estaban cerrando, pero ayer que hablábamos con varias ONG que llevan el minuto a minuto y el seguimiento de los presos políticos en Venezuela, nos decían, no es solo el helicoide, está el Rodeo, está Ramo Verde, y son varios los centros de detención a lo largo y ancho de Venezuela donde hoy hay presos políticos y todos son importantes y esperamos que se liberen a todos, a los 806 que hay hoy en día. ¿Cómo es en su caso el Rodeo 1? Si tú hablas de que se están cerrando centros, yo creo que se están abriendo otros. El Rodeo 1 era una cárcel antigua dominada por el AMPA venezolana. Esa fue una cárcel que tomó el régimen de Nicolás Maduro y la adecuaron para ser una cárcel de máxima seguridad. Entonces es una cárcel inclusive peor que el helicoide, peor que otros centros penitenciarios. Señor Colmenares, hemos perdido nuevamente la comunicación, pero esto también nos lo decía ayer Alfredo de Foro Penal, Alfredo Romero. El señor Colmenares creo que ya está otra vez en línea, nos decía, es que el helicoide es como la cárcel simbólica que todo mundo la relaciona pues con estas detenciones arbitrarias y con incluso actos de tortura, pero hay muchas más a lo largo y ancho de Venezuela en donde también se practica este tipo de excesos o de crímenes. Sí, pues cuando yo llegué a el Rodeo 1, que ahora se llama SESMAS, son sus siglas, que es Servicio Especial de Máxima Seguridad. La gente que más, era una cárcel recién abierta por el régimen en el 2024, la gente llegaba, la que más tenía 8 meses, es decir, yo llegué a los 8 meses de haber abierto esa cárcel, entonces era pues bastante nueva, y si hablamos de que están cerrando centros de detención arbitraria, pues lo bien es cierto es que están abriendo otros. Entonces, pues esta cárcel es peor porque esta cárcel no tiene actividades lúdicas para las personas que están ahí recluidas, no tienen la posibilidad de comunicación, o por lo menos nosotros no tenemos la capacidad de poder tener visitas, de poder tener llamadas, de poder tener, es decir, una incomunicación total con el mundo exterior. Sí, Iván, mire, ya que usted habla del tema de los derechos humanos y pues estas violaciones evidentes que se les hacen a todos estos presos políticos en Venezuela, ¿qué opina frente a aquellos que hablan que hubo una violación al derecho internacional humanitario con lo que pasó en Venezuela, que exigen, digamos, derechos para Maduro, que se le trate adecuadamente, cuando hubo tantos y tantos cientos de detenidos a quienes ni siquiera les dejaron tener un abogado, como es su caso, ni les respetaron, digamos, sus derechos y el proceso como se debía llevar? Mira, Lina, pues la verdad yo ni me alegro ni me entristezco porque le esté sucediendo esa situación a esta persona, pero yo creo que la justicia en algún momento tiene que llegar. Yo creo que la justicia en algún momento tiene que llegarle a su vida para que continúe pues el ritmo o lo que él realmente debe o debiera sucederle por todo este tipo de situaciones inhumanas e injustas que le ha tocado vivir a muchas personas, que le ha tocado vivir a muchas familias, a muchas madres, hijos, hermanos, tíos, amigos. Y pues bueno, yo creo que estas son las consecuencias de todos sus actos, estas son las repercusiones que trajo a su vida aquellas decisiones de hacer todo este tipo de procesos ilegales, de violación de debido proceso, violaciones de derechos humanos sistemáticas, no solo a mí, sino también a los venezolanos y a las otras personas pues que se encuentran allá detenidas, incluso a su mismo pueblo que lo aclama y lo ama, pero pues lo bien es cierto es que es un dictador y que bueno, está recibiendo lo que merece dentro de un proceso legal. Entonces es ahí las analogías que uno se hace y uno dice, pero bueno, está teniendo un proceso legal, pero a mí por qué me tocó vivirlo de otro modo. Pero pues Dios sabe cómo hace sus cosas y bueno, lo cierto es que yo hoy estoy en libertad y él está pagando las consecuencias de sus actos. Señor Colmenares, usted ha dicho repetidamente en esta entrevista que usted se le cortó todo tipo de comunicación con él afuera, y le quiero preguntar por las comunicaciones con él adentro, si usted dentro de la cárcel, si usted le hicieron interrogatorios, si usted habló con los custodios, si usted hablaba con sus custodios, e inclusive si usted pudo tener la oportunidad de hablar con otras personas que estuvieran en cautiverio y que le contaran de sus otros casos.
Bueno, dentro de ese centro penitenciario habían unas normas que estaban plasmadas o pegadas en la puerta de la celda, y una de ellas era que tú no podías hablar con otros presos. Al menos no con las otras personas de otras letras. Entonces ellos siempre trataban de incomunicarnos del mundo, siempre nos estuvieron escondidos. Nos sacaban al mismo patio donde sacaban a los venezolanos para que no nos vieran. Siempre nos tuvieron en un galpón de pollos, donde nos sacaban a un patio para que al menos nos diera el sol. Ay, está siendo complicada esta comunicación. Ahí está nuevamente. Siga, señor Colmenares. No sé si realmente nosotros nos fue mejor o peor que a los venezolanos, porque ellos al parecer tenían mejores condiciones incluso que nosotros, porque siempre nos escondieron de todos ellos. Siempre, yo recuerdo que al principio cuando llegamos nosotros teníamos nombres falsos, es decir, tú sabes que yo me llamo Iván, pero yo allá me llamaba Pablo Arciniegas, qué sé yo, por decirlo. Entonces eran situaciones como esas en las que ellos intentaban ocultarnos de todas las personas. Nosotros teníamos prohibido hablar con las personas que salían al patio. Algunas celdas daban hacia el patio de juego de las personas venezolanas que también salían una vez a 1 hora al día. Y una de las normas era que nosotros no podíamos estar asomados en las ventanas hablando con ellos, no podíamos estar intercambiando información, pero obviamente el desespero y la ganas de sobrevivir ahí dentro pues lleva a que tú tengas que estar en contacto con todos ellos. Entonces nosotros logramos tener contacto con muchas personas de ahí, de ese penal, que eran de nacionalidad venezolana, y pues intentábamos mandar un mensaje para nuestras madres, para nuestras hermanas, muy secretamente, en códigos, en cartas. A veces nos llegaban cartas codificadas, cosas que nosotros solamente entendíamos y las codificábamos mucho. Entonces era como ese afán o ese desespero de nosotros de querer enviar un mensaje, y también el afán de ellos de que supieran que nosotros estábamos ahí, que nosotros pudiéramos enviarle un mensaje a nuestras familias, que pudiéramos tener un contacto con ellas. Lastimosamente, pues eso ocurría cada semana, entonces era una semana de esperar a ver si llegó algo, esperar a ver si hubo alguna información, esperar a ver si se dio alguna noticia. Y bueno, uno de los métodos de información ahí dentro eran esos programas de Diosdado Cabello y de Maduro, programas de propaganda política chavista. Entonces era también una tortura para nosotros escuchar este tipo de programas, pero era el único método que teníamos para poder tener información del mundo exterior. Sí. Señor Colmenares, le pregunto por su situación legal hoy después de la libertad. Y se lo pregunto porque, claro, se está diciendo que la sola escarcelación no es suficiente. Tiene que haber la libertad absoluta. En el caso suyo, ¿usted está vinculado, sigue vinculado a un proceso? ¿Fue amnistiado? O sea, ¿cuál es su condición legal hoy en libertad? Mira, la verdad, yo no te lo decir en qué condiciones quedé en Venezuela, porque a nosotros nos hacían firmar todo a juro. Entonces ellos solamente le decían firme acá, pero yo no sabía qué firmaba. Entonces en realidad no sé qué estado tengo allá, tampoco quiero saberlo. Eso es algo de mi vida que quiero dejar atrás, pero que me es imposible porque yo todavía tengo hermanos que están allá detenidos, que están secuestrados por el gobierno venezolano aún. Entonces es algo que no sabría qué responderte. Me duele también el olvido del gobierno, porque hemos sido totalmente abandonados. Nos liberaron y nos dijeron chao, váyase para su casa, nos dieron una palmadita en la espalda y no pasó nada. Entonces es ahí donde yo le hago un llamado al gobierno nacional y les digo, oiga, nosotros sufrimos una detención injusta de la libertad. Yo tenía un proyecto de vida, yo tenía algo que entraba a mis arcas y que dejó de existir por un año. Yo tuve afectaciones psicológicas, tuve afectaciones económicas, tuve afectaciones, mi familia también tuvo. ¿Y usted cree que alguna entidad del gobierno se ha acercado a decirnos, oiga, ¿cómo están ustedes? ¿Qué les pasó? Absolutamente ninguna. Inclusive el señor Gustavo Petro, tan amigo que es de ese gobierno, lo defiende y lo ama, pero lo cierto es que con nosotros que fuimos víctimas de que el gobierno ni siquiera nos ha dado la cara, nunca le dio la cara a las familias, nunca le dio la cara a ninguna de las personas que hicieron protesta por nosotros, y tanto que mi mamá se arrodilló en ese puente, en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Cúcuta, y pues lo cierto es que nunca se le dio el interés de querer colaborar con nosotros.
Pues la verdad lamentamos mucho eso que usted vivió durante un año, señor Colmenares. Celebramos que en este momento está en libertad, lleva 2 meses de libertad. Solo una última pregunta. Usted dice que allá le quedan hermanos. ¿Hablamos de hermanos de sangre o hermanos de camino de la vida, esos que uno se hace en las duras y en las maduras? Mira, yo creo que son mis hermanos del camino. Son hermanos que yo conocí, no solamente colombianos, hay de todas partes del mundo. Al día de ayer se dio la liberación de 4 personas de nacionalidad española que también estuvieron conmigo. Ellos eran quienes más tiempo llevaban, ellos estaban desde septiembre del 2024. Quisiera que esta libertad se diera no solamente para ellos, sino para todas las personas que están injustamente detenidas allá. Nos quisiera compartir algunos de los nombres de quienes estaban con ustedes, si son algunos de los casos pues que hemos registrado de pronto de manera mediática, alguno de esos casos que estuvieron a su lado, con quienes compartió. Bueno, de colombianos tengo a un gran amigo que se llama Daner Gonzalo Barajas Luque, que es un campesino de 21 años, iba a visitar a su mamá. Lastimosamente él se dedica a la construcción y bueno, fue aprendido por estas autoridades y ya lleva más de un año detenido. Él fue en noviembre del 2024 que también fue capturado. Tengo a Luis Quinchía, tengo a Martín, tengo a, no sé, son más de 14 colombianos que quedaron allá detenidos y que aún siguen dentro del régimen de Maduro. Sí. Entonces es ahí que ha hecho el gobierno y por qué no se hace nada para que ellos estén acá de vuelta todavía. Pues el llamado, y para eso estos micrófonos, para que estas voces de reclamo y de insatisfacción pues también lleguen a las personas que tengan que llegar. Acá nosotros estuvimos hablando con el vicecanciller Mauricio Jaramillo, que se suponía había estado muy encargado de velar por los presos políticos colombianos que tenía el régimen de Nicolás Maduro, pero pues por supuesto usted expresa una insatisfacción y un descontento grande con el gobierno de Nicolás Petro, porque dice, realmente no hicieron nada, yo estoy acá libre, tengo un montón, me imagino yo, de deudas porque un año sin trabajar, también temas psicológicos por arreglar y pues no he recibido ningún tipo de apoyo. Señor Colmenares, muchísimas gracias por compartirnos su historia y pues muy pendientes de sus hermanos de vida que todavía están en manos del régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por la oportunidad de expresar. Bueno, son historias duras, pero hay que escucharlas, porque como decíamos al principio, para nosotros a veces es un poco complicado imaginar o ponernos en los zapatos de sin contar este tipo de historias. Y pues Iván Colmenares, Oscar, y seguramente otras personas que ya están en libertad o que la van a recobrar, van a comenzar a narrarnos estos hechos, cómo vivían, cómo los maltrataban. Por ejemplo, decía, nosotros solamente podíamos escuchar lo que decía Diosdado Cabello en estos programas que emitía. Pues eso de una u otra forma es una tortura, porque era el único contacto con la información fuera de la celda, y eso pues obviamente es una forma pues de presión psicológica para las personas detenidas de manera irregular. Así es, Jennifer, es desgarrador el testimonio del señor Colmenares y seguramente todos los testimonios van a ser en ese sentido, pero es muy importante que se sepa y que se tenga clara la condición legal en la que recupera la libertad. Porque es que no es suficiente, firme aquí y váyase, a juro, como dice él. No, tiene que quedar absolutamente desvinculado de cualquier proceso legal en Venezuela y en el mundo. Porque no fueron ellos ellos no son criminales, no son delincuentes. Fue arbitraria su detención, fue absolutamente contra la ley que fueron detenidos. De tal manera que yo sí creo que este tema de la excarcelación, de la que hemos venido hablando desde ayer, no es suficiente. Como el señor Colmenares dice, él no sabe en este momento en qué condición está. O sea, seguramente si va a Venezuela, encuentra ya un proceso abierto. Y seguramente lo podrían detener en cualquier momento, de tal manera que todas estas personas políticamente detenidas por razones políticas en Venezuela tienen que recuperar la libertad, pero de una manera total y absoluta. No pueden tener ningún proceso abierto. Tienen que finiquitar todos esos procesos porque si no, la simple excarcelación no es suficiente. No, y además, por ejemplo, Iván Colmenares pues tiene su residencia en Colombia porque es colombiano, pero los venezolanos que quieren permanecer en su país pues tienen que tener esa claridad judicial que no van a ser perseguidos aunque ya hayan sido excarcelados, que no vaya a haber, digamos, un sometimiento al destierro, por ejemplo, que ustedes sean excarcelados y se tengan que ir del país. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro. A mí me pareció muy grave eso que dijo, que les hacían firmar cosas sin saber qué era, Jennifer. O sea, es decir, ¿en qué condiciones están tantos detenidos y firmaron de igual forma? Mire, por eso lo que dice Lina y lo que dice nuestro invitado Jennifer,
oye, lo pone a uno contra la espada y la pared, ¿no? Siendo venezolano. Es que el horror y esto es digamos, un granito de sal en la playa. Sí, total. Imagínense la cantidad de historias. Entonces, cuando uno, la pregunta de Lina fue maravillosa. Cuando uno le hablan del derecho internacional, pues me vale 5. ¿Por qué? Porque durante muchos años, historias como esta, dirían algunos, pues hicieron parte del día a día y no se hizo nada. Entonces, aquellas personas que, digamos, tienen esa contradicción de decir, no me hable de derecho internacional porque hay historias como la de nuestro invitado, que pasaron de gacha y no se hizo absolutamente nada, pues déjenos ser feliz. Algunos venezolanos están pensando así, ¿no? Es que si existiera o se respetara mejor el derecho internacional no habría pasado eso. Yo creo que ahí está el punto, más allá de pisotearlo u obviarlo. Creo que no es el punto. Pero mira, antes de ir con nuestra siguiente invitada, que también pues nos trae una historia dura de estas detenciones arbitrarias, vamos a